Bueno, aquí estoy midiendo la señal de detonación. Voy a hacerle zoom para que se vea cómo detecta el sensor. Aquí es la parte donde golpea el pistón y empieza a decaer el sonido. Aquí es el golpe máximo, y empieza a decrecer y vuelve a comenzar. Entonces allí está funcionando el sensor. El voltaje máximo es de 286 milivolts con 6.399 MHz. Entonces esta es una señal típica de un sensor de detonación. Hola amigos, hoy estoy para hacer el video número 32, que va a ser la solución al código 43, que se refiere al módulo de control electrónico de chispa y al sensor de detonación en esta camioneta Blazer S10 año 1991. Vamos a comenzar. Bueno, pues aquí estoy en la camioneta y estoy haciendo varios trabajos, pero el cliente me pide que revise porque traemos prendido el testigo del check engine. Entonces voy a arrancarla para que se vea cómo no se apaga. Ahí se apagó y se vuelve a prender. Entonces seguramente por ahí traigo un código. Entonces voy a intentar ver los códigos. Lo que puedo observar es que tengo un conector de diagnóstico de OBD1. Entonces no recuerdo si alguno de mis escáneres pudiera entrar allí. Estos conectores, regularmente hay un modo donde se puede puentear los pines y nos va a dar los códigos. Entonces, buscando la información, me dice que puenteando el pin A y el pin B, que son los que están arriba a la derecha, me debe de dar los códigos. Me dice que va a parpadear la lámpara del check engine en destellos cortos y largos, y va a comenzar primero con el número 12 3 veces y después va a soltar 3 veces cada código, y cuando termine va a volver a regresar al código 12. Entonces voy a hacer el puenteo. Bueno, ahí se puede ver el puente que hice en el conector. Entonces ahora voy a leer los códigos en el tablero. Entonces aquí va a parpadear la luz del check engine. Debo de tener cuidado en contar bien los códigos. Voy a abrir la llave y en cuanto prenda la llave va a empezar primero 3 veces el código 12. 10, 1, 2, 12. 10, 1, 2, 12. 10, 1, 2, 12. Ahora vienen los códigos. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. Va la última vez. 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3. El código es 43. 10, 1, 2. Va a volver a repetir el código 12. 10, 1, 2. 10, 1, 2, 12. Ahora va a volver a repetir el 43. Solo tiene un código. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. Va a repetirlo 2 veces más. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. Va a ser la última vez. 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3. Ahí va a regresar al código 12 y con eso voy a terminar. 10, 1, 2. Código 12. Entonces tengo el código 43.
Voy a revisarlo en la tabla de códigos de la marca de Chevrolet de OBD1. Aquí tengo la orden de servicio para el código 43, que es circuito del control electrónico de encendido. Y me dice que este es el sensor de detonación que encarga de leer las vibraciones de producto de descascabeleo e informárselas a la ESM. Entonces voy a revisar este código y aquí me dice cómo lo debo de hacer. Bueno, ahorita recordé que tengo este escáner AC Link, que es de AutoX-Ray. Este es para códigos OBD1 y OBD2. Trae un conector especial para Chevrolet. Entonces lo voy a prender. Y necesito configurarlo. Necesito entrar en GM. Es modelo 91. El BIN, octavo BIN SM. Ahí está. Voy a escanearlo. Necesito abrir el switch. Voy a volver a escanearlo. Me dice que ya está. Voy a pedirle los códigos. Y me dice código 43, control electrónico de la bujía. Falla. Entonces estoy corroborando que sí tengo el código 43. Entonces voy a empezar con el diagnóstico en base a la carta de diagnóstico. Algo que también quiero ver, este pequeño escáner también puede ver datos en vivo. Entonces voy a entrar a datos, a la obtención de datos. Aquí los vería pero estáticos. Entonces voy a verlos en tiempo real. Ahí está. Ahí me da la temperatura del anticongelante, velocidad. Ahí está el map. Si yo acelero va a variar. Las revoluciones del motor. La posición del sensor del TPS, de la mariposa. El sensor de oxígeno. La batería, y aquí tengo el sensor de detonación. Como se puede ver, el sensor de detonación está muy inestable porque va a ver las detonaciones, pero tiene mucha variación, va desde 7 hasta 200. No lo estoy acelerando y está viendo esas detonaciones. Voy a hacer el diagnóstico, pero pienso que va a ser el sensor por esta situación. Ahí estoy acelerando y aún así baja, debería de subir. Bueno, pues voy a comenzar con el diagnóstico. Aquí estoy en el bloque del motor y este que se ve aquí es el sensor de detonación. Una situación que quiero aclarar aquí es que traía un corto en la marcha y aquí también bajan los cables de la marcha junto con el del sensor. Aquí se pueden ver que ya había reparado unos cables, entonces pienso que el problema debe de estar en esa parte. Aquí se pueden ver los cables. Ese es el cable de la llave del start de la marcha. Este es el cable del sensor y esta es una corriente que viene directa de la batería. Como se puede ver, ya había arreglado yo aquí un corto y había encintado todo el arnés. Yo no vi que estuviera roto el cable. Aquí estoy en la computadora porque había bajado esta información donde me refería al código 43, pero no es la información que yo voy a necesitar, porque aquí me dice que el sensor va directo a la terminal F9 de la computadora y en mi caso no es así.
En mi caso pasa por un módulo. La información la bajé del Mitchell. 91 Chevrolet Blazer. Voy a buscar los de reparación. Voy a buscar los códigos de gasolina. Y aquí están los códigos. Voy al código 43. Aquí está, 43. Acá. Todos excepto el 4.3. El mío es el 3.1, que es el que está aquí abajo. Entonces el diagrama que yo debo de tener es ese, que el sensor de detonación llega al módulo electrónico del control de chispa, llega a una tierra, regresa por la terminal C a la computadora por la terminal B7 y tiene una corriente del switch a la patita B. Entonces necesito buscar esos voltajes y ver que la integridad de esos cables estén bien. Entonces ya bajé toda la información. Aquí tengo el diagrama, aquí tengo el cuadro de fusibles. Bajé también el diagrama general de la computadora. Aquí vienen todos los sensores. Aquí tengo el sensor de detonación. Aquí está el sensor de detonación. Y aquí está el módulo ESC. Esta es la hoja del flujo de datos que necesito seguir. Bueno, ya una vez que saqué los cables y revisé que no tengo allí el problema, lo que voy a hacer, voy a revisar el arnés del módulo ESC, del Electronic Spark Control. Entonces necesito sacarlo. Y aquí se puede ver que están oxidadas los pines. Bueno, aquí se puede ver cómo están oxidados los pines del arnés y los del módulo. Entonces voy a quitarlo para limpiarlo y a comenzar a hacer las mediciones. Para quitarlo solo son un tornillo aquí y otro tornillo aquí. Bueno, aquí ya tengo limpias las patitas del módulo, las terminales. Y ahora voy a hacer lo mismo con el arnés. Pero primero voy a desarmarlo. Ahora con una punta de este tipo voy a meterla aquí. Y voy a jalar el pin. Aquí está cómo está el conector. Entonces necesito primero tallarlo con la ceguetita. Ver que en la parte de adentro quede limpio. Y después con un cepillito de alambre necesito tallarlo. Ahora le voy a dar un poquito de brío al conector. Ahí está. Y este es el seguro donde queda en el bloque de plástico. Necesito subirlo tantito para que enganche. Bueno, ahora lo voy a meter. Ahí está enganchado. Entonces así voy a hacer con los demás. Bueno, aquí está ya limpio el conector. Solo me falta ponerle la tapa. Ahí está ya limpio. Entonces voy a empezar con las mediciones. Bueno, la primera medición que debo de hacer es entre el conector del sensor de detonación y el diagrama me dice con la terminal E. Allí estoy y tengo 0.2 ohms. Ese cable está bien. Ahora me dice que tengo que checar la tierra en la patita D. Tengo un cable del multímetro en el borne positivo de la batería. Y aquí estoy en el borne D. Y tengo 11.9 volts. Y tengo la lámpara de carga. Está bien. Ahora me dice que necesito probar la corriente de ignición, que también la voy a probar en la computadora, que me llegue al borne A6. Entonces
Ya puse un cable a tierra y el otro está en B. Entonces voy a abrir el switch y aquí tengo la lámpara de carga. Allí está, tengo 11.2 volts y la lámpara de carga. Entonces la corriente también está bien. Ahora me pide que busque la terminal B7, que es esa. Y debo de tener continuidad con la patita C del módulo. Sería esta de aquí, de C a B7. Y aquí estoy en la patita C. Y tengo 0.5 ohms. El cable también está bien. Ya solo voy a checar el voltaje del arnés de la computadora de la SM. Aquí tengo interceptado el cable que viene de la corriente del cuadro de fusibles, que llega a la terminal A6 por este lado. Entonces lo voy a probar. Ahora voy a probar la pata de la computadora, la corriente que viene del cuadro de fusibles. Voy a abrir el switch porque es corriente de switch. Ahí se ve que me está dando 10.6 volts y la lámpara también está prendiendo. Entonces no tengo problema con los cables. Ya he vuelto a conectar la marcha y todo. Lo que quiero ver es el sensor. Se supone que el sensor, si yo golpeo el bloque o el escape o alguna parte metálica del motor, debe de generar un voltaje. Aquí lo debo de ver. Pero siento que es un voltaje muy pequeño. Voy a conectar el osciloscopio para ver cómo funciona ese sensor. Bueno, aquí tengo la señal generada por el sensor. Me da 302 milivolts, pero solo me da 60 Hz. Pienso que el sensor no está generando todo el voltaje ni toda la frecuencia. Probablemente ya esté degradado. Voy a intentar conseguir uno y hacer la prueba comparativa. Incluso si lo mando al autoajuste del osciloscopio, me manda solo basura. Eso es lo que me manda cuando el osciloscopio se autoajusta. Entonces siento que el sensor está mal. Voy a quitarlo. Bueno, aquí voy a sacar el sensor con un dado de 22 milímetros. Ya había puesto una charola para recoger el anticongelante. Aquí tengo el sensor viejo que quité, que ya está roto incluso. Y conseguí este sensor nuevo con el arnés nuevo también. Aquí tengo el sensor de detonación. Voy a medir primero la resistencia. Y puedo ver que me da OL. Aunque estoy observando que en esta parte de aquí tiene movimiento. Entonces pienso que aquí es donde está roto. Y ahora voy a ponerlo en la escala de volts de corriente alterna. Y se supone que debe de generar un voltaje cuando yo le pegue a la punta del sensor. Se supone que sí lo genera. Voy a probar el sensor nuevo. Bueno, voy a probar la resistencia del sensor nuevo. Y me da 99.7. Voy a pasarlo a la escala de volts. Voy a pegarle. Y aquí se ve cómo genera más. Incluso hasta 200 volts en cada impacto. Entonces lo voy a montar y ver cómo funciona. Bueno, aquí estoy midiendo la señal de detonación. Aquí se puede ver dónde está. Aquí es donde no tiene el pistoneo y aquí es donde está golpeando. Voy a hacerle zoom para que se vea cómo detecta el sensor. Aquí es la parte donde golpea el pistón.
y empieza a decaer el sonido. Así es como lo está viendo el sensor. Ahí está. Aquí es el golpe máximo, y empieza a decrecer y vuelve a comenzar. Entonces allí está funcionando el sensor. El voltaje máximo es de 286 milivolts con 6.399 MHz. Entonces esta es una señal típica de un sensor de detonación. Ahí está corriendo la señal. Voy a verlo con el escáner. Bueno, aquí la voy a arrancar. E incluso se siente que arranca mucho más fácil. Y ya no tengo el check engine. Estoy aquí en el escáner. Voy a escanearlo. Voy a ver los códigos. Me dice que ya no tengo códigos. Voy a ir a los datos en vivo. Y ahí está. Ahora sí está funcionando. Me está mandando 13 golpes por segundo. Está midiendo el pistoneo. Entonces ya está funcionando bien el sensor. Si has llegado hasta esta parte del video y te ha parecido útil la información, te invito a que nos premies con un super gracias o con la membresía del canal. De esta manera nos estarás financiando para seguir creando este tipo de contenido. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a alargar un poco el cable del arnés para poderlo unir al arnés del coche. Y este procedimiento regularmente lo hago cuando tengo que reparar algún arnés que está roto o algo. Entonces desarmo el arnés y lo reparo. Entonces tengo el cautín y voy a ocupar este kit de herramienta para las terminales. Voy a ocupar esta. Entonces lo que voy a hacer, voy a desarmar el arnés. Voy a jalar el protector. En ocasiones trae algún otro tipo de protector o algo y tengo que dejar el cable solo. Entonces esta es una herramienta para liberar los seguros. La meto y la jalo. Los seguros que se tienen que liberar son estos pequeños. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser abrir el arnés para quitar el cable. Voy a abrirlo con unas pinzas. Lo jalo hacia arriba y aquí lo voy a cortar. No lo voy a desengrapar de aquí porque la verdad sería un poco complicado sacarlo. Y voy a sacar la goma. Ahora voy a intentar abrir los otros. Ahí está. Es el cable que voy a poner. Entonces lo voy a intentar meter por abajo. Ahí está. Y lo presiono un poco con las pinzas. Ahí lo tengo. Aquí la idea va a ser soldarlo. Ahí está. Y con la pinza voy a volver a aplicar la segunda parte del conector. Entonces aquí se ve el cable que tenía. Voy a sacar un pedazo por aquí así.
Y entonces voy a meter la goma. Ahí está. Entonces, para que agarre de vuelta, voy a abrir un poquito las patitas del seguro. Y ya solo lo meto. Y ahí estaría recuperando el arnés. Claro que yo le puse un cable más grueso, más largo. Entonces voy a terminar de armar el arnés. Bueno, allí tengo ya la unión del arnés. Voy a poner el termofit y voy a poner un poco de espagueti. Este es un tubular de fibra de vidrio para que lo proteja porque va detrás del escape. En sí ese fue el problema original que tuve, porque traía un corto en la parte trasera del escape. Entonces voy a terminar de unir todo eso. Bueno, pues así quedó el arnés. Entonces ya voy a solo a conectar. Ahora, para que no se oxiden los pines nuevamente, voy a poner un poco de grasa dieléctrica. Y lo voy a montar. Ok, entonces ya solo voy a poner el módulo. Bueno, pues ahí está montado el módulo y ahí está montado el sensor. Y con eso estoy dando por concluido este video, que fue el diagnóstico y la reparación del código 43. Bueno, pues con esto estoy dando por concluido el video número 32. Diagnóstico y reparación del código 43, que es el diagnóstico en el sensor de detonación y en el módulo ESC, Electronic Spark Control. Esperamos que esta información sea de utilidad. Esperamos que pasen por el canal, que visiten nuestros demás videos, que nos dejen un like y que compartan. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.